Cuando vi a mi esposo cruzar el umbral de nuestra casa con ella del brazo, algo dentro de mí se quebró en 1000 pedazos, o al menos eso era lo que él debía pensar. Lucía era su nombre, una mujer hermosa, de cabello oscuro y risa fácil, que miraba cada rincón de mi hogar como si ya le perteneciera. Mi esposo, Mateo, me observó con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir especial, buscando en mi rostro la devastación que cualquier esposa experimentaría en ese momento. Y yo se la di. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas, que mi voz temblara al susurrar su nombre, que mis manos se aferraran al delantal que llevaba puesto como si fuera lo único que me mantenía de pie. Lucía bajó la mirada, incómoda, pero no lo suficiente como para soltar la mano de mi esposo. Mateo, por su parte, levantó el mentón con esa arrogancia que había perfeccionado durante nuestros 10 años de matrimonio. Durante una década completa, fui la esposa invisible, la mujer que preparaba el desayuno antes del amanecer, que planchaba sus camisas hasta que parecían sacadas de una revista, que sonreía en las cenas con sus colegas aunque nadie me dirigiera la palabra. Era María, la esposa de Mateo, nada más. No tenía apellido propio, no tenía voz propia, no tenía vida propia. Cuando nos casamos, yo tenía 23 años y él 28. Era joven, ingenua, y creía que el amor era suficiente para construir un futuro. Pero Mateo no buscaba una compañera, buscaba una sirvienta con anillo de matrimonio. Con el paso de los años, dejó de tocarme con ternura. Sus besos se volvieron mecánicos, sus palabras frías. Yo era el mobiliario de su vida, tan necesaria como invisible. En las reuniones familiares, él brillaba contando sus logros mientras yo servía el café. En las fiestas, él coqueteaba abiertamente con otras mujeres mientras yo fingía no darme cuenta. Mis amigas dejaron de llamarme porque nunca podía salir sin su permiso. Mi familia aprendió a no preguntar cómo estaba porque mi respuesta siempre era la misma mentira: estoy bien. Pero esa tarde de octubre, cuando Mateo me anunció con una sonrisa cruel que Lucía se quedaría con nosotros porque era su verdadero amor, algo cambió. No en él, sino en mí. Porque lo que Mateo no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había dejado de ser esa María invisible hacía exactamente 6 meses. La transformación no fue rápida ni dramática, fue silenciosa, calculada, perfecta. Todo comenzó una mañana cuando encontré en su saco un recibo de un hotel. No era la primera vez que descubría evidencia de sus infidelidades, pero sí fue la primera vez que no lloré. En su lugar sentí algo nuevo: claridad. Esa noche, mientras él dormía satisfecho después de otra cena que yo había preparado y servido, me senté frente a la computadora y comencé a investigar. Primero fueron sus contraseñas, ridículamente fáciles de descifrar porque usaba la misma para todo: su fecha de nacimiento. Luego sus cuentas bancarias, sus correos electrónicos, sus mensajes. Descubrí un mundo que había existido paralelo al mío durante años. No una amante, sino docenas. No gastos ocasionales, sino una hemorragia constante de nuestro dinero en regalos, hoteles, viajes que él me decía eran de negocios. Pero lo más interesante no fueron sus infidelidades. Eso ya lo sabía en mi corazón. Lo más interesante fue descubrir que Mateo, el hombre que me hacía sentir que yo no aportaba nada a nuestro matrimonio, había construido su imperio sobre mi espalda. La casa donde vivíamos estaba a mi nombre, herencia de mi abuela. El capital inicial de su negocio había salido de mi dote, que mis padres juntaron durante años. Incluso las acciones de su empresa
estaban registradas como propiedad conyugal. Legalmente, la mitad de todo lo que él presumía como suyo me pertenecía, y él lo había olvidado convenientemente. Durante los siguientes meses me convertí en una actriz consumada. Seguí siendo la esposa sumisa, la mujer que bajaba la cabeza y obedecía. Pero en secreto visité abogados, recopilé documentos, fotografié extractos bancarios, guardé mensajes, cada evidencia de infidelidad, cada transacción sospechosa, cada mentira documentada. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que me proporcionó información que ni siquiera yo había imaginado. Mateo no solo me era infiel, también estaba desviando fondos de la empresa, evadiendo impuestos y había registrado propiedades a nombre de testaferros. Era un castillo de naipes esperando el viento adecuado para derrumbarse. Y entonces apareció Lucía. No por casualidad, yo la puse en su camino. Fue casi demasiado fácil. A través del investigador descubrí que Mateo frecuentaba un café específico los martes y jueves. Contraté a Lucía, una actriz desempleada que necesitaba dinero desesperadamente, para que tropezara con él, literalmente. Le pagué para que fuera hermosa, inteligente, misteriosa, todo lo que él creía que yo no era. Le di un guión perfecto, ser la mujer que lo entendía, que admiraba su éxito, que lo hacía sentirse joven y poderoso nuevamente. Mateo cayó en 4 semanas. En 8 semanas ya me hablaba de ella accidentalmente, llamándola por su nombre cuando se refería a mí. En 12 semanas me anunció que la amaba y que quería que ella viniera a vivir con nosotros, porque no podía elegir entre las dos. Era tan predecible que casi daba risa. Ese día, mientras lo miraba presentarme a su amante en mi propia casa, en la casa de mi abuela, tuve que morderme el interior de las mejillas para no sonreír. Lucía me miró con una mezcla de compasión y triunfo, exactamente como le había instruido que lo hiciera. Mateo me miró esperando verme destruida, y yo les di el espectáculo de mi vida. Los primeros días de vivir bajo el mismo techo con la amante de mi esposo fueron teatro puro. Cada mañana me levantaba antes que ellos para preparar el desayuno. Café recién hecho, pan tostado, frutas perfectamente cortadas. Lucía bajaba las escaleras con la bata que yo había comprado específicamente para ella, una de seda cara que Mateo creía que él había elegido. Se sentaba en la mesa como si fuera la dueña de la casa, y yo servía los platos con manos temblorosas. Mateo observaba cada interacción con satisfacción, disfrutando de su poder sobre ambas. Por las noches, yo dormía en la habitación de invitados mientras ellos ocupaban la habitación principal. Podía escucharlos reír, podía escuchar la música que ponían, podía imaginar cada detalle de su felicidad construida sobre mi supuesta humillación. Y cada noche, antes de dormir, revisaba mi teléfono donde el investigador me enviaba actualizaciones. Fotografías de Lucía cumpliendo su papel a la perfección, grabaciones de conversaciones donde Mateo le confiaba secretos que nunca me había contado a mí, evidencia tras evidencia que se acumulaba en mi favor. Durante el día, Lucía y yo desarrollamos una extraña rutina. Ella fingía incomodidad por estar en mi casa, yo fingía resignación ante mi destino. A veces la encontraba en la cocina por las tardes y preparábamos la cena juntas en un silencio tenso. Mateo disfrutaba de esos momentos, sentado en la sala observándonos mientras bebía whisky, como un rey supervisando a sus súbditas. Una tarde, mientras cortábamos verduras, Lucía me miró y susurró que lo sentía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas, y por un momento olvidé que era una actuación. Toqué su mano brevemente y le dije que no era su culpa,
que entendía. Mateo, desde la sala, sonrió satisfecho creyendo que yo había aceptado mi derrota. Pero en ese toque de manos, Lucía me pasó una pequeña nota que decía: grabadora en su estudio, debajo del tercer libro del estante. Esa noche, mientras ellos dormían, recuperé la grabadora. Contenía horas de conversaciones telefónicas de Mateo con sus socios, discutiendo fraudes, evasiones fiscales, sobornos. Era oro puro para mis abogados. Las semanas pasaban y la situación se volvía cada vez más surrealista. Mateo había caído en una rutina cómoda donde dos mujeres atendían todas sus necesidades. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa. Lucía lo acompañaba a eventos sociales, lo hacía reír, satisfacía su ego inflado. Él se sentía como un emperador y nosotras éramos sus esclavas voluntarias. O eso creía él. La verdad era muy diferente. Cada día que pasaba, yo acumulaba más poder mientras él se hundía más profundo en su propia trampa. Los documentos estaban casi listos. Mis abogados tenían todo preparado para presentar simultáneamente una demanda de divorcio, una denuncia por fraude fiscal y una orden de desalojo. Había transferido discretamente todos mis activos personales a cuentas que él desconocía. Había documentado cada centavo de dinero conyugal que él había gastado en sus amantes. Había asegurado que cada propiedad registrada a mi nombre estuviera protegida legalmente. Solo faltaba el momento perfecto para actuar. Ese momento llegó en forma de una cena. Mateo anunció que quería celebrar su cumpleaños con una fiesta íntima en casa. Solo nosotros tres y algunos de sus colegas más cercanos. Quería presumir su situación, mostrarle al mundo que era un hombre tan poderoso que podía tener a su esposa y a su amante viviendo en armonía bajo su techo. La arrogancia lo cegaba completamente. Yo acepté organizar la cena con la sumisión que él esperaba. Durante una semana me dediqué a preparar cada detalle. Menú exquisito, decoración perfecta, vinos caros. Lucía me ayudaba siguiendo mi guión al pie de la letra. La noche de la cena, la casa brillaba como nunca antes. Los invitados llegaron puntuales, todos hombres de negocios con sus esposas elegantes que me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Mateo me presentaba como su esposa con un tono condescendiente y luego presentaba a Lucía como su asistente personal con una sonrisa cómplice que todos entendían perfectamente. Durante la cena, yo serví cada plato con gracia, llené cada copa, atendí cada necesidad. Era la anfitriona invisible una vez más. Pero cuando llegó el momento del postre, todo cambió. Me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con un cuchillo para llamar la atención. Mateo me miró sorprendido, no acostumbrado a que yo tomara la iniciativa en sus eventos. Los invitados guardaron silencio, curiosos, y entonces hablé. Mi voz, normalmente suave y sumisa, salió clara y fuerte. Agradecí a todos por venir a celebrar a mi querido esposo. Hablé de nuestros 10 años de matrimonio, de todo lo que habíamos construido juntos. Y luego, con una sonrisa dulce, anuncié que tenía un regalo especial para él. Saqué un sobre del bolsillo de mi vestido y lo coloqué frente a Mateo. Él lo abrió con confianza, esperando quizás las escrituras de un auto nuevo o un viaje sorpresa. Su rostro se transformó cuando leyó el contenido. Eran los papeles de divorcio, junto con una orden judicial que congelaba todas sus cuentas y una citación para presentarse ante las autoridades fiscales por fraude. El silencio en el comedor era ensordecedor. Mateo me miró con una mezcla de shock y furia que nunca había visto antes. Intentó hablar, pero no encontró palabras. Los invitados se miraban entre sí, incómodos, sin saber qué hacer. Entonces, Lucía se puso de pie. Con calma, se quitó la peluca oscura que había estado usando, revelando su cabello rubio natural.
Se sacó los lentes de contacto café mostrando sus ojos azules reales y con voz profesional se presentó como la agente especial que había estado investigando a Mateo durante meses por evasión fiscal y lavado de dinero. La fiscalía había estado construyendo un caso en su contra, pero les faltaba evidencia contundente. Hasta que yo los contacté 6 meses atrás con información que había recopilado durante años. Lucía no era una actriz desempleada. Era una agente encubierta que había aceptado mi plan porque encajaba perfectamente con su investigación. Cada conversación que tuvo con Mateo, cada secreto que él le confió, cada transacción ilegal que presenció, había sido documentada y era ahora evidencia admisible en corte. Mateo se puso pálido. Intentó levantarse, pero 2 hombres que había creído sus amigos se identificaron también como agentes y lo detuvieron. Los otros invitados, los verdaderos socios de negocios, se apresuraron a salir de la casa, seguramente preocupados por sus propias operaciones ilegales. En cuestión de minutos, mi hogar quedó vacío excepto por los agentes, Mateo esposado y yo. Me acerqué a él mientras los agentes lo preparaban para llevárselo. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez me hicieron sentir pequeña, y le dije con voz firme: durante 10 años me hiciste creer que yo no era suficiente, pero la verdad es que tú nunca fuiste suficiente para mí, y ahora todo el mundo lo sabrá. No esperé su respuesta. Di media vuelta y observé cómo se lo llevaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en medio de mi sala, rodeada de los restos de la cena que había preparado meticulosamente. Y por primera vez en 10 años sonreí con libertad genuina. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La historia de mi esposo, el empresario exitoso que resultó ser un criminal, apareció en todos los periódicos. Los reporteros llamaban constantemente a mi puerta, buscando declaraciones, fotografías, cualquier detalle jugoso para sus historias. Yo no les di nada. Contraté a una abogada brillante que manejó toda la comunicación externa mientras yo me enfocaba en reconstruir mi vida. El proceso legal fue largo pero satisfactorio. Mateo intentó negociar, ofrecer acuerdos, incluso trató de usar nuestro matrimonio como excusa, alegando que yo lo había empujado a cometer fraude con mis supuestas exigencias materiales. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, los documentos, los testimonios de Lucía y otros agentes, todo pintaba un cuadro claro de un hombre que había estado defraudando al sistema durante años por pura codicia. El divorcio se finalizó en 6 meses. Me quedé con la casa, naturalmente, porque siempre había sido mía. También recibí una compensación significativa por los años de matrimonio y mi parte de los activos legítimos que quedaban después de que el gobierno confiscara lo obtenido ilegalmente. Mateo fue sentenciado a 12 años de prisión. Su familia, que siempre me había tratado como si yo no fuera lo suficientemente buena para su hijo, ahora me suplicaba que lo visitara, que intercediera por él, que perdonara. Yo escuchaba sus súplicas con educación y luego cerraba la puerta. No había espacio para ellos en mi nueva vida. Una tarde, mientras organizaba los últimos documentos legales, encontré una fotografía vieja. Era del día de nuestra boda. Yo lucía radiante, llena de esperanza y amor. Mateo sonreía con esa sonrisa encantadora que me había enamorado. Miré esa fotografía durante largo rato, tratando de sentir algo por esas 2 personas que ya no existían. Pero no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia, solo una indiferencia pacífica. Guardé la fotografía en una caja junto con todo lo demás del pasado y la llevé al ático.
Era hora de vivir en el presente. Comencé a renovar la casa. Contraté a una diseñadora de interiores que entendió perfectamente lo que necesitaba: eliminar cada rastro de Mateo y crear un espacio que reflejara quién era yo realmente. Pintamos las paredes de colores vibrantes, colores que siempre me habían gustado pero que él consideraba demasiado atrevidos. Compramos muebles nuevos, cómodos y hermosos, elegidos por mí y solo por mí. Convertimos su antiguo estudio, ese santuario masculino donde él pasaba horas conspirando y engañando, en un taller de arte. Desde joven me había encantado pintar, pero Mateo siempre había desdeñado mi afición llamándola un pasatiempo infantil. Ahora tenía un espacio completo dedicado a mi arte, con luz natural perfecta, lienzos en blanco esperando, y todas las pinturas y pinceles que pudiera desear. El primer cuadro que pinté en ese espacio fue un autorretrato. No me pinté como la mujer sumisa que había sido, ni como la estratega fría que había orquestado la caída de Mateo. Me pinté como era en ese momento, una mujer en transición, entre dos versiones de sí misma, con cicatrices visibles pero también con luz en los ojos. Lo colgué en la sala principal, donde antes había un retrato formal de Mateo. Cada vez que lo miraba me recordaba cuán lejos había llegado. También retomé mi educación. Antes de casarme, estudiaba administración de empresas, pero lo dejé cuando Mateo insistió en que no necesitaba trabajar porque él proveería para ambos. Ahora me inscribí nuevamente en la universidad, esta vez en línea para poder avanzar a mi propio ritmo. Descubrí que me apasionaban especialmente los cursos sobre emprendimiento social y liderazgo femenino. Cada clase me abría los ojos a nuevas posibilidades, no solo para mí, sino para las innumerables mujeres que, como yo, habían sido silenciadas y menospreciadas. Una noche recibí una llamada inesperada. Era la agente que había interpretado a Lucía. Me invitó a tomar café y acepté con gusto. Nos encontramos en un pequeño café acogedor, muy diferente del lugar elegante donde ella había conocido a Mateo. Sin su disfraz, lucía más joven, más relajada. Me contó que su caso contra Mateo había sido el más satisfactorio de su carrera, no solo por el éxito legal, sino por el elemento humano. Me confesó que ella también había estado en una relación abusiva años atrás, aunque diferente a la mía. Su expareja era un oficial corrupto que usaba su posición para intimidarla. Cuando finalmente encontró el valor para denunciarlo, nadie le creyó. Esa experiencia la llevó a especializarse en investigaciones encubiertas, especialmente en casos que involucraban abuso de poder. Cuando la fiscalía le asignó el caso de Mateo y luego recibió mi llamada ofreciendo colaborar, vio una oportunidad única de ayudar a otra mujer mientras atrapaba a un criminal. Le agradecí profundamente por todo lo que había hecho. Sin su ayuda profesional, mi plan nunca habría funcionado tan perfectamente. Ella tomó mi mano sobre la mesa y me dijo algo que nunca olvidaré. Tú hiciste todo el trabajo difícil. Yo solo seguí tu guión. La valentía fue tuya, María. Nunca lo olvides. Nos convertimos en amigas cercanas después de ese día. Ella se convirtió en mi confidente, la persona que entendía completamente por lo que había pasado sin necesidad de largas explicaciones. Juntas comenzamos a hablar sobre cómo podíamos ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Así nació la idea que cambiaría mi vida nuevamente. Una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a mujeres que querían salir de relaciones abusivas, pero no sabían cómo o no tenían los recursos para hacerlo. Usé parte del dinero del acuerdo de divorcio para fundar la organización. La llamamos Renacimiento.
porque eso era exactamente lo que ofrecíamos, una oportunidad de renacer. Contratamos abogadas especialistas en derecho familiar, psicólogas, asesoras financieras y trabajadoras sociales. Creamos un refugio temporal donde las mujeres podían quedarse mientras organizaban sus vidas. Ofrecimos talleres sobre independencia financiera, autoestima y habilidades laborales. Pero lo más importante, creamos una comunidad donde las mujeres se apoyaban mutuamente, compartían sus historias y se recordaban unas a otras que merecían ser felices. Los primeros meses fueron desafiantes. Aprender a dirigir una organización era muy diferente a planear la caída de un esposo corrupto. Cometí errores, hubo frustraciones y momentos donde dudé de mí misma. Pero cada vez que una mujer llegaba a nuestras puertas con miedo en los ojos y se iba semanas después con esperanza renovada, sabía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Una de esas mujeres se llamaba Carmen. Llegó a nosotras en medio de la noche, huyendo de un esposo violento que la había amenazado de muerte si intentaba dejarlo. Estaba aterrorizada, sin dinero, sin familia que la apoyara, convencida de que no tenía opciones. Durante las siguientes semanas trabajamos con ella intensivamente. Nuestras abogadas obtuvieron una orden de restricción. Nuestras psicólogas la ayudaron a procesar el trauma. Nuestras asesoras financieras la ayudaron a abrir cuentas bancarias propias y a entender sus derechos legales sobre los bienes conyugales. Y yo, personalmente, pasé horas con ella compartiendo mi historia, mostrándole que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar. 6 meses después, Carmen se había transformado. Consiguió un trabajo estable, se mudó a su propio apartamento y comenzó un proceso de divorcio. Pero más importante, recuperó su sonrisa. El día que vino a agradecerme antes de mudarse, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Me devolviste mi vida». Yo le respondí la verdad. Yo solo te mostré el camino. Tú hiciste todo el trabajo de recorrerlo. Historias como la de Carmen se multiplicaron. Nuestra organización creció más rápido de lo esperado, tanto que tuvimos que expandirnos a un edificio más grande. Los medios comenzaron a interesarse en nuestro trabajo. Me pidieron entrevistas, pero yo siempre desvié la atención hacia las mujeres que ayudábamos, hacia el equipo increíble que había construido, hacia la importancia del trabajo que hacíamos. No quería ser una celebridad, solo quería hacer una diferencia real. En el 2º aniversario de la organización, organizamos un evento de recaudación de fondos. Invité a todas las mujeres que habíamos ayudado, a nuestro equipo, a donantes y a algunos periodistas seleccionados. El salón estaba lleno de energía positiva, de historias de superación, de esperanza tangible. Durante mi discurso, miré los rostros en la audiencia y vi reflejadas tantas versiones de mí misma. Mujeres que habían sido invisibles y ahora brillaban con luz propia. Hablé sobre mi propia experiencia públicamente por primera vez. Compartí los detalles de mi matrimonio con Mateo, de cómo planifiqué mi salida, de cómo usé las mismas tácticas que él usaba para controlarme para liberarme. Expliqué que la venganza nunca había sido el objetivo, sino la justicia y la libertad, y animé a cada mujer presente a escribir su propia historia de renacimiento, sin importar cuán imposible pareciera en ese momento. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más me conmovió fueron las caras de comprensión, de reconocimiento, de hermandad. Esa noche confirmé que había encontrado mi verdadero propósito. 5 años después de aquella cena que cambió mi destino, mi vida era irreconocible comparada con la mujer que había sido. Renacimiento
había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones más respetadas en el país para apoyar a víctimas de violencia doméstica y abuso psicológico. Habíamos ayudado a más de 1,000 mujeres a reconstruir sus vidas. Teníamos 3 refugios en diferentes ciudades, un equipo de 50 profesionales dedicados y una red de voluntarias que habían pasado por experiencias similares y ahora devolvían el apoyo que recibieron. Yo había completado mi educación y ahora tenía un máster en trabajo social. Daba conferencias en universidades sobre empoderamiento femenino y relaciones saludables. Había publicado un libro contando mi historia, no para glorificarme, sino para ofrecer un mapa a otras mujeres que buscaban su propia salida. El libro se convirtió en bestseller, no porque mi historia fuera única, sino precisamente porque no lo era. Miles de mujeres se veían reflejadas en mis páginas. Recibía cartas todos los días de mujeres agradeciéndome por darles el valor para cambiar sus vidas. Pero más allá del éxito profesional, lo que más valoraba era la paz que había encontrado en mi vida personal. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, algo que nunca había experimentado durante mi matrimonio, donde cada momento estaba dedicado a complacer a Mateo. Ahora mis mañanas comenzaban con café tranquilo en mi terraza, leyendo o simplemente observando el amanecer. Mis tardes las pasaba pintando en mi taller, creando arte que expresaba todo lo que había callado durante años. Mis noches eran para leer, para ver películas que yo elegía, para cocinar comidas que me gustaban a mí sin preocuparme por los gustos de nadie más. También había reconstruido relaciones que perdí durante mi matrimonio. Mis amigas de juventud, que se habían alejado cuando Mateo me aisló gradualmente, volvieron a mi vida. Al principio fue incómodo. Había tanto tiempo perdido, tantas experiencias no compartidas. Pero poco a poco, la amistad genuina superó la distancia temporal. Me enseñaron a confiar nuevamente, a abrir mi corazón sin miedo. Mi familia, que había observado mi matrimonio con Mateo con preocupación silenciosa, pero nunca intervino, ahora era parte integral de mi nueva vida. Mi madre me confesó una tarde que siempre había sabido que yo no era feliz, pero no sabía cómo ayudarme sin alejarme más. Nos reconciliamos con lágrimas y abrazos, sanando heridas viejas con comprensión nueva. Una primavera, conocí a alguien. No estaba buscando amor. De hecho, había decidido que estaba perfectamente bien sola. Pero la vida tiene formas misteriosas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Se llamaba Diego y era profesor de literatura en la universidad donde yo daba conferencias ocasionales. Nos conocimos en un evento académico y comenzamos a hablar sobre libros, arte, vida. No hubo atracción fulminante ni drama romántico. Fue algo mucho más profundo. Una conexión genuina entre 2 personas que se veían realmente el uno al otro. Diego era diferente a Mateo en todos los sentidos posibles. Escuchaba cuando yo hablaba, no solo esperaba su turno para hablar. Celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado. Respetaba mi independencia y nunca intentó cambiarme o controlarme. Cuando le conté mi historia completa, no me juzgó ni me vio como víctima. Me vio como la sobreviviente fuerte que era. Nuestra relación creció lentamente, sin prisa, construyendo bases sólidas de confianza y respeto mutuo. Pasaron 2 años antes de que habláramos de vivir juntos. Esta vez yo establecí límites claros desde el principio. Mantendría mi independencia financiera. Mantendría mi espacio personal. Mantendría mi identidad separada de la relación. Diego no solo aceptó estos términos, los celebró. Comprendía que mi autonomía no amenazaba nuestra relación, la fortalecía. Cuando finalmente nos mudamos juntos, no fue a mi casa ni a la suya, sino a una nueva que elegimos juntos.
un espacio que construiríamos como pareja de iguales. Recibí una carta de la prisión. Era de Mateo, la tercera en 5 años. Las 2 anteriores no las había abierto, pero esta vez sentí curiosidad. Han pasado suficientes años, suficiente sanación, que pensé que podría leerla sin que me afectara. Tenía razón. La carta era larga, llena de reflexiones sobre su tiempo en prisión. Por primera vez no había excusas ni acusaciones. Había algo diferente en sus palabras. Arrepentimiento genuino. Me contó que había estado en terapia, que había tenido que enfrentar finalmente la persona que era y el daño que había causado. Reconocía que me había tratado terriblemente, que había sido egoísta, cruel y abusivo. Pedía perdón, no esperando que yo lo perdonara, sino porque necesitaba expresarlo. Terminaba la carta diciendo que su mayor arrepentimiento no era ir a prisión o perder su negocio, sino perder la oportunidad de conocer realmente a la mujer extraordinaria que yo era, que le tomó perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importaba. Leí la carta 2 veces y luego la guardé. No sentí la necesidad de responder. El perdón es un proceso personal que hice para mí misma años atrás, liberándome del peso del resentimiento.